Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en esta su televisora MXN. Mi nombre es Lilia Arellano, el nombre del programa es Estado de los Estados y el director editorial de este programa es don Jorge González Durán. ¿Cómo le va, don Jorge? Muy bien, mi querida Lilia, muy bien, súper bien. Fíjese que ya como que empieza usted a ver más claro, ¿verdad? Pues poco a poco, no. ¿Será por esta autorización millonaria en el presupuesto informativo del gobierno del Estado? No estoy enterado. ¿No? No me he dado Pues por enterado. ¿Usted? No me he dado ¿No le han por- informado? No me he dado por enterado. Yo pensé que eso le iba a hacer abrir los ojos. No, pues bueno, pues sí, pero no sé, todavía no tengo noticias de eso. Todavía estás a Sí. medias luces, a medias tintas. Así es, sí. Bueno, es Estás una más broma de informada que mal yo porque gusto, eres la ¿no? directora general. Sí, Ah, mira Pues nomás. sí. Sí. O sea que ahora sí cargo con los errores. así es. Porque mire usted, para errores ha sido este tratamiento que se le ha dado al sargazo y a muchos otros temas que tienen a la entidad en una baja en el ranking internacional, hasta de 2 puntos y uno más en la captación de divisas. Ya en la captación de divisas nos ganó Turquía. ¿No? Así que, y en cuanto a turismo, pues ya está arriba Inglaterra nuevamente y ahí vamos hacia abajo. Y bueno, se habla de todo este daño que provoca la inseguridad, pero sin duda alguna el sargazo también está haciendo su tarea y ante autoridades totalmente indolentes, ignorantes e indecisas, ¿no? Con esta I que nos perjudica a todos. Y para ello, bueno, pues nos va a hacer favor Guadalupe Velázquez, que es representante de los CIDES en Puerto Morelos, de platicarnos un rato. Guadalupe, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bien, gracias por la invitación. Alfonso Campo, que es abogado ambientalista y urbanista, Muchas gracias por la invitación. y a quien tememos que tome el micrófono porque no lo suelta, y que conste que yo no digo mentiras. Y Ya por lo más dejo que más. han visto que se quiere frenar, ¿no? Porque ya han estado juntos en otros programas, pues no. Aunque le haga uno caras y gestos y, bueno. También está María del Carmen García Rivas, ella es directora del Parque Nacional Isla Contoy y del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos. María del Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vimos que Lilia. tus declaraciones ya tomaron altura, ya llegaron a algunos medios que circulan en la capital del país y bueno, obviamente su reproducción en las redes sociales ha sido bastante amplia. Claro, y queremos poner este tema pues en vista de todos para poder actuar. Muchas gracias por la invitación. Alejandro Bravo es integrante del Comité Técnico Asesor de Sargazo del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Ándale, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿quién quiere empezar a decirnos primero qué es el sargazo? ¿Cómo es considerado? Si plaga o puede ser en algún momento una planta que arroje algún beneficio. O, ¿Cuáles son sus ¿cuáles perjuicios son y sus beneficios si los hubiera? ¿no? O sea, Claro. ¿y Bueno, por el qué llega sargazo aquí? es ¿Por qué un- llega aquí? claro, ¿De dónde es- viene? En fin, Es toda la una información. alga que es de esta zona, básicamente es una alga pelágica que viene, pues, que navega y así vive. Y lo que ha habido es un arribo inusual y esto tiene que ver con la calidad de agua que tenemos en la región y por otro lado con crecimientos inusuales. Se predice que viene de Brasil estos crecimientos, pero que en el momento en que toca aguas del Caribe aumenta. Y esto hablábamos la vez pasada de la calidad del agua de mar, la cual tiene más nutrientes de lo que en realidad tenía hace varios años, y eso favorece el crecimiento del alga. Entonces, este crecimiento inusual sí tiene muchos perjuicios en el sentido de que impacta, pues ya lo vimos económicamente, porque pues se acumula, se transforma y hace una marea dorada que va en decremento del paisaje, pero no solo eso, sino de toda la parte ambiental. Y por otro lado, pues puede haber un riesgo que no se ha comprobado en la salud humana, pero al final es una alga que tiene un crecimiento inusual debido al mal manejo de aguas de toda la región de América. Guadalupe.
Nada más reforzando un poquito lo que comenta Mari Carmen, estas macroalgas es obviamente parte de un ecosistema natural y desde mi perspectiva parece que es una solución que ha puesto la naturaleza a parte de las actividades humanas. Estos son organismos que se consideran autótrofos, quiere decir que ellos generan su propio alimento para crecer y utilizan justamente nutrientes en el agua, utilizan CO2 en la atmósfera, una temperatura adecuada. Entonces, dentro de este contexto de cambio climático, pareciera que la naturaleza dijo, bueno, ¿cómo puedo contrarrestar un poco esos elementos en exceso? Y pues aquí tienen, ¿no?, una solución. Como tal, creo que si se ha vuelto un problema, ha sido justamente lo que usted mencionaba al principio, un mal manejo, ¿no? O sea, no hemos sabido atender este arribo masivo de una manera oportuna y efectiva, porque como producto del mar viene rica justamente en nutrientes y tiene otras cualidades como presencia de celulosa, presencia de alginatos, que son compuestos que pueden ser utilizados para consumo humano, para la salud. Entonces, creo que viene con muchos beneficios que no se ha aprovechado porque no se ha tenido la eficiencia en una extracción oportuna antes de que empiece a biodegradarse. Sí, porque de repente ya lo vemos como podrido, que provoca mal olor y todo esto. ¿Y esto afecta la flora y la fauna marina? Sí. La presencia del sargazo. Sí, hay especialistas, justamente Puerto Morelos, la unidad de limnología y ciencias del mar, por ejemplo, la doctora Brigitte, ella es especialista en pastos marinos y hay otros especialistas también en organismos que viven en el fondo marino. Se ha documentado también presencia de peces muertos y esto está asociado a que una vez que se acumula el sargazo cerca de la playa, está sujeto a la biodegradación tanto física por el propio oleaje que lo está literalmente ayudando a moler, como desde el punto de vista bioquímico que empieza a biodegradarse. Entonces se empiezan a descomponer las hojas y se empieza a hacer, como mencionaba la doctora García Rivas, se empieza a hacer una marea café que le llaman, ¿no? Entonces es estas partículas ya sujetas al movimiento del agua que por un lado bloquean la luz del sol, entonces ya no se llevan a cabo procesos de fotosíntesis importante, por ejemplo para pastos marinos. Por otro lado, su acumulación evita una buena oxigenación del agua y eso afecta a los peces, eso aunado a que aumenta la temperatura del agua, tanto por la descomposición como el que queda atrapada la energía solar. Entonces, al aumentar la temperatura, disminuir la concentración de oxígeno en el agua, los peces sufren y pues, se han venido muriendo, ¿no? Bueno, si encontramos con que hay una afectación de esa naturaleza inmortal en la fauna marina, pues es de esperarse que quienes se meten al agua tengan también alguna afectación. Finalmente, la piel es delicada, si se toma algún sorbo, tal vez se provoque también algún daño. Algo debe pasar también, ¿no? Pues los médicos han mencionado que hay más irritación en la piel, infecciones en el oído y en los ojos, y esto puede también estar asociado a algunos organismos que acompañan al sargazo en este viaje, o algunos hidrosuarios que pueden quemar la piel de los turistas, pero sí se requiere mucho más documentación. Bueno, de ¿no? los turistas y de todos aquellos que se ingresen al agua. Oigan, y perdón, si no hubiera afectación al turismo, no había ningún problema porque llegara el sargazo. O sea, si estas fuesen playas vírgenes, donde viviera poca gente, llega el sargazo y después se va, se degrada y pasado un tiempo regresa otra vez todo a su origen. No, el problema es que esta acumulación de la que hablamos es un crecimiento inusual. Estas cantidades son volúmenes extraordinarios y entonces sí hay afectación en los pastos marinos, hay muerte de las camas de pastos marinos, también está relacionado con falta de luz y por lo tanto causa estrés en el arrecife, en los corales y bueno, al final hay esta muerte. También en el caso de la anidación de tortugas, que coincide en la época de
mayor acumulación de sargazo con el nacimiento de tortugas, se ha visto que las tortuguitas, uno, o no pueden salir del nido o bien no alcanzan a llegar al agua. Pero lo que yo me refiero es que si aquí no hubiera turismo, no hubieran hoteles y hubieran pocos habitantes, llega el sargazo y... Sí, Pues hecho, no llegaría tanto porque no habría tantos nutrientes. O sea, si no hay hoteles, no hay gente, no hay nutrientes en el agua, no crecería O tanto. sea y que no la contaminación de las playas y del agua también contribuye a que llegue. Sí, es un factor definitivo. A su crecimiento, en este A su caso, crecimiento. enfrente de las costas. de hecho, se Brasil. habla mucho de la afectación en la Riviera Maya, en Tulum, porque es donde hay más hoteles, porque es donde se genera más empleos, todo lo que es la empresaria, la hotelería, ¿no? Más sin embargo, por ejemplo, en el sur del estado hay una afectación muy grave también en Ixcalac, Mahahual, por ejemplo. Siancán. En Siancán. Entonces ahí no hay cámaras de vigilancia, ahí no hay hoteles, ahí no hay gente que saque fotos. Entonces sí, realmente la afectación que se ve más es la que está cerca de las zonas más desarrolladas, ¿no? ¿Y hay corrientes que la traen aquí al Caribe mexicano o también están resultando afectadas las demás islas del Caribe? Sí, eso que te quería hablar, justamente una de las corrientes más intensas del planeta la tenemos justamente frente a las costas de Quintana Roo, porque unas profundidades de 4.000 metros que hay en la base del mar Caribe en general, tienen que atravesar el canal de Yucatán, que está entre Cuba y Quintana Roo. Ese tiene solo 2.000 metros de profundidad. Entonces pasar de 4.000 metros a 2.000 metros es un cuello de botella justamente entre Quintana Roo y Cuba, y se acelera mucho esa corriente. Esa es parte también de por qué aquí nos afecta tanto, porque todo el sargazo que viene de Brasil, hay una corriente que lo mete al Caribe, de aquí sale por Yucatán, da la vuelta al Golfo de México, pasa la costa de Estados Unidos y es toda la circulación del Océano Atlántico Norte. Entonces esa pues es permanente ahí por la forma en la que gira la Tierra, esa corriente siempre va a estar ahí. Entonces justamente esa afectación, el sargazo que nos llega, que crece en Brasil, bueno, que nace, nos llega acá el sargazo que ya es como la quinta o sexta generación, el sargazo que nos llega, crece hasta en 18 días duplica su biomasa. Entonces, sí, las corrientes son un factor muy, muy importante, pero más que nada es el viento el que lo acaba arrastrando hacia la costa. Cuando tenemos viento del norte, por ejemplo, a pesar de que el sargazo puede estar flotando en el canal, en la corriente de Yucatán, si el viento es del norte, lo aleja de la costa. Pero en cuanto tenemos vientos del este o del sureste, hace recalar todo el sargazo que está flotando en el mar, en la corriente de Yucatán, y lo recala hacia la costa de una forma impresionante. Ahora, perteneces a un consejo técnico del gobierno del estado. El año pasado... Pero no han hecho más que planteamientos, anuncios, hablan de millones de inversiones, de inversión en combatir esto, pero no vemos ni los millones, ni las inversiones, ni aquel inventado barco que iban a comprar y que finalmente no se compró. Desaprueban que los hoteleros usen un tractor cuando el gobierno del estado tiene un par de tractores trabajando. Entonces, bueno, ¿qué hace este consejo técnico? ¿Cómo lo asesoran al gobierno? ¿Los están escuchando? ¿No los pelan? ¿Qué? ¿O los tienen ahí para la presentación de que ya vino Juanito López y nos trae una solución? Y ahora viene Edmundo Badminton y es un conocedor de no sé cuántas cosas y aquí está para que lo escuchen y al final de cuentas, nada. Este consejo es un ejercicio muy interesante, se formó desde el año pasado y está conjuntando los centros de investigación de aquí del estado, lo que es el CICI, el Politécnico, la UNAM, Ecosur, por ejemplo. También están ahí otras dependencias de gobierno como SEMA, CONAM también está ahí. Y también hay otras personas que han participado en él, o sea, que conocen el tema y están ahí. En total somos como unas 60 personas que participamos, no todas vamos a todas las sesiones,
Y es un trabajo realmente muy intenso porque la gente local de aquí somos los más interesados en el tema y los que más lo conocemos. Entonces, fue una dinámica muy interesante el cómo se empezó a integrar este consejo, y el trabajo que se hizo en el consejo fue lo que lo hizo fuerte, ¿no? O sea, el estar nosotros ahí trabajando, el conjuntar, como te digo, a Sí, por eso, investigadores pero de la zona. quiero saber la ruta que sigue toda la experiencia de ustedes y que se lleva a cabo. ¿Se han presentado un proyecto, una solución, una probable solución, un manejo óptimo? Porque bueno, pues sentarse y compartir información y experiencia y todo eso, bueno, pues es un poco como ir a la escuela, pero no, o sea, siendo quienes conocen de la materia y no hacen una aportación seria, porque yo ya llevo 3, fíjate, en mi reciente viaje de la Ciudad de México a Cancún, mi compañero de lugar ahí en el avión, empezó a hablar de que él venía a proponerle al gobierno del estado una solución para el manejo del sargazo, pero ya es el tercero. Y obviamente hablan del dinero que se requiere para esto y de una idea diferente a la que presentó otro personaje que ahora trabaja como asesor de la secretaria de Medio Ambiente y Ecología, Porfirio. que hizo todo un cuaderno y que dijo, bueno, pues se requieren miles de millones. Y estos dos, bueno, pues hubo un primero que decía que todo era muy sencillo, que había que hacer las cosas antes de que recalara en la orilla y buscar la forma de aprovecharlo para hacer algunos productos o tal vez alimento o cosas por el estilo. Entonces, todos hablaron de no menos de gastos mayores a 1.500 millones de pesos. Y bueno, pues no vemos, ¿no? El gobernador también ha anunciado que ya van a hacer esto, que se reunieron los de más para allá, vino la secretaria de Ecología, hicieron otra exposición, y lo cierto es que nadie Y el tiene... presidente López Obrador en su visita a Chetumal, donde dio a conocer el plan turístico, invitó inclusive a Francisco Córdoba Lira que se integrara, y él dijo que iban a tomar carta en el asunto y tampoco nada. O sea... Sí, yo creo que en ¿Qué esta hay? parte, ¿Qué hay? Lilia, ya se ha avanzado algo, pero como dice, falta dinero. En el 2015 se hicieron los lineamientos y esta parte que dices que por qué los hoteles pueden meter, o el gobierno del estado puede meter tractor o no, a unos lineamientos específicos donde se vio que hay unas limpiadoras terrestres que Sí, no es lo mejor. que el problema del sargazo bueno, el sargazo se convirtió en un verdadero problema recientemente, porque ya se tenía años antes y se habló de la compra de unos barquitos que iban a barrer de manera permanente y que los barquitos estas costaban 15 millones de pesos. Y también se anunció que el gobierno iba a poner una cantidad y que los hoteleros tendrían que poner otra. Todo terminó en unos créditos que nadie supo si se concedieron o no, y los barquitos jamás se compraron. Entonces, No, porque de hecho tanto Alejandro como Guadalupe estuvieron Fuimos parte en ese de esa proyecto. propuesta y fue un Y hay proyecto un- piloto. O sea, la y idea hay de un ese barco. proyecto fue analizado y presentado para las condiciones En ese momento oceanográficas de Puerto Morelos, geomorfológicas. Entonces, por eso los barcos que finalmente sí se adquirieron, o sea, fue una inversión de 15 millones de pesos que venía de un fondo federal a través del gobierno del estado y que fue... ¿y cuántos barquitos compraron? Se compraron 2 diferentes embarcaciones, una automatizada que incluye unas bandas de extracción, un área de contención y una banda de descarga. Y otra embarcación que fue más artesanal, que fue diseñada de hecho por gente local, que era modificar un catamarán con un recolector manual que se subía y que finalmente se ayudó muchísimo en El año pasado y que sigue funcionando. como en abril, marzo, que fue una llegada extraordinaria, peor que la del 2015, y ese barquito en 3 días fácil limpió como el 80% de lo que por primera vez se había visto Esto, en Limoges. ustedes qué lo vieron padre. en Puerto Sí. Morelos. En Puerto Bueno, Morelos, entonces fue un ¿cómo Se proyecto anunció para piloto. Benito Juárez porque también los hoteles en Cancún estaban sufriendo de la misma afectación, inclusive de Puerto Juárez. Un hotel de Puerto Juárez creo que construyeron también una embarcación muy similar
y la gente se sorprendía de ver la playa de ese hotel tan limpia. Pero lo sacaban en las mañanas, apenas apuntaba el sol y el barco salía a hacer su tarea de limpieza, ¿no? Pero ya no se supo qué pasó con los hoteleros de Cancún, qué pasó con las aportaciones, si las lograron. Aquí hay algún tema muy importante de lo que están hablando y te doy toda la razón en lo que has mencionado. ¿Cuántas propuestas hemos visto? Hasta el 2015 se hablaba del barco, esos barcos que adquirieron, hay que ver dónde acabaron esos barcos. Uno de ellos fue encontrado abandonado ahí en Puerto Morelos. No está abandonado. Hubo uno. Actualmente los dos están en el agua. Sí, efectivamente, al menos uno de ellos no está operando. Desconozco por qué, porque así como te comenté, ese fondo, CIDES, de hecho fue quien coordinó esa primera estrategia, esa propuesta de proyecto piloto, pero no, se entregó la infraestructura, que fueron esas dos embarcaciones, un tractor y una barredora, una subrack, 670 metros de barreras que las diseñó Alejandro. ¿Qué más se compró? Fueron las barreras. Un camión, las plantas, y un remolque las para que plantas justamente generadoras, transportara el sargazo. Todo las eso barreras. se entregó a concesión, a comodato, con el municipio. Entonces, Bueno, sí, el municipio de Benito Juárez. y también bandas extractoras, eran 92 metros de bandas extractoras. Todo eso, más el estudio de diagnóstico que se hizo en el área donde se pretendía implementar el proyecto, fueron los 15 millones de pesos. O sea, de infraestructura fueron aproximadamente 13 millones, aproximadamente, no recuerdo exactamente. Y el estudio y la construcción de barreras fueron aproximadamente 2 millones. Entonces, sí se compró toda la infraestructura. Estas embarcaciones no están abandonadas, actualmente están en agua. Ya han servido. Pero sí, o sea, no se abrazó ese proyecto como tal, ¿no? Porque ¿qué pasó? Que el 2016, irónicamente, no llegó sargazo. Entonces, todo mundo dijo, pues ya la hicimos, ¿no? Se relajaron y no se abrazó la iniciativa, y ahorita es una segunda etapa, por decirlo así. Y además estábamos aprendiendo. Yo creo que, por ejemplo, lo que sí se vio es que la barredora en tierra sirve, pero se lleva arena. La embarcación de agua estaba hecha para una laguna de agua dulce. La barrera no se pudo probar. Entonces, finalmente, ya ahorita tenemos más tecnología porque no somos exclusivos. En México llegó el problema después, en República Dominicana llevan 8 años de adelanto. Y lo que ha pasado es que la tecnología es muy cara, y si recuerdas cómo funciona el dinero del gobierno, es que pues se tiene que hacer licitaciones, primero hay que presentarlo en Hacienda. Entonces, no le hemos dado, las cabezas no le han dado la importancia de poder tener esos recursos para gestionarlos en su momento. Y el día de hoy, como CONAM, pues no tenemos ningún elemento para poder hacerlo. Entonces estamos esperando que salga un subsidio para trabajar con la comunidad, porque sí hicieron programas de empleo temporal barriendo el sargazo, que es mínimo lo que puedes hacer, ¿no? Claro. Entonces se requiere. Hemos ganado, por lo menos en información, en tener más accesibles las tecnologías. Ya México ha hecho 2 embarcaciones, unos chavos de Guadalajara, otros de Zacatecas, y al final puede estar mucho más a la mano que las tecnologías que nos han ofrecido de Francia, de República Dominicana o de Canadá. Pero se requiere dinero. Vamos al corteo y enseguida volvemos. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Abogado. Bueno, aquí, como te mencionaba, tienes razón de que se habla mucho, hay muchas opciones, se han presentado propuestas, pero ¿a dónde hemos llegado? Fíjate, para mí lo que ha faltado es un acuerdo de coordinación de los tres órdenes de gobierno, como cuando se hace un programa de ordenamiento ecológico, los tres firman y los tres hablan de una misma línea, no uno por aquí y una por allá. ¿Por qué digo lo siguiente? Por ejemplo, a nivel federal hay un consejo intersecretarial de todas las dependencias federales y hay representación del gobierno del estado de Quintana Roo para 2 personas. Ese es uno. Aquí el gobierno del estado está trabajando con el consejo donde pertenece Alex. Ese es un segundo. Y un tercero, los municipios están creando ahorita la figura del saneamiento ambiental, crearon un fideicomiso para precisamente, como Playa fue el primero que lo hizo, entonces parte de ese dinero lo toman para trabajar con lo del sargazo. Entonces, los 3 niveles de gobierno están haciendo, cada quien en su competencia, digamos que están trabajando por su lado, pero no están haciendo una sinergia o trabajando en una misma línea. Ahora bien, sí se habla, como ahí te doy toda la razón, y el dinero, o sea, todo lo que se pretende, se hablan de miles de millones de pesos, ¿cómo se va a sacar? Ahora, ¿qué han hecho en materia normativa los gobiernos? En este caso, hay 2 legisladores federales, una es Maribel Villegas y la otra es Mayuli, se me olvidó su apellido. La primera, que es la senadora Maribel, dijo de que hace una propuesta de iniciativa de ley que el sargazo que se maneje como un residuo de manejo especial, y hacerlo de manejo especial es prácticamente competencia del Estado. Esa es una propuesta que ella hace como iniciativa. La iniciativa que presenta la diputada Mayuli va en este sentido, más que nada en sentido recaudatorio, modificar la ley de protección civil, la general, para tener accesos al FONDEM, al Fondo de Desastres, y hacer modificación a la Ley Federal de Derechos para tomar dinero de lo que se paga de Zona Federal Marítimo Terrestre en un porcentaje, si no me equivoco, más de un 50%, y dedicarlo al sargazo. Y también hace otra modificación en la Ley General de Cambio Climático, y ahí hace también una definición que parte del cambio climático hay que tomar en cuenta el sargazo. Ahí habla de volúmenes, de espacio, de tiempos. Entonces, esas son las 2 propuestas que están haciendo en cuanto a recaudación. Y como dije, los municipios ya crearon su fideicomiso de saneamiento ambiental que le cobran al turista 20 pesos aproximadamente o 25 por pasar la noche en su cuarto de hotel. Entonces de ahí se están haciendo de dinero precisamente. Pero lo que yo no estoy viendo es que hay una coordinación de estos 3 órdenes de gobierno para que todos hablemos el mismo idioma. Por ejemplo, donde está Alejandro, está bien como voluntad política e iniciativa del gobierno, pero la pregunta es, ¿dónde está cómo se legitima este consejo? Cuando tú hablas de legitimación, es una figura jurídica que reconoce la ley.
donde la ley está reconociendo, para que ellos tengan una fuerza jurídica, Y que puedan actuar. vamos a plantearlo en términos de ley, porque solo queda entonces lo que ellos decidan en pura opinión. O sea, opinamos que esto se debe hacer, pero hay que darle la fuerza, porque están en el grupo de expertos por la gente que está, esa fuerza, hay que legitimarlo, o sea, reconocer esa figura del Consejo, que lo reconozca la ley. Entonces, hay cosas, y estoy de acuerdo, hay puros científicos, pero también yo pienso que deben haber otras disciplinas, por ejemplo, la jurídica, la administrativa. ¿Tú no porque- estás allá, Alfonso? ¿Tú no estás? No, pero sí. Pues Hay, métete. hay algo que me parece que, como tú dices, que cada una dio su opinión de estas legisladoras y el tercero en relación a de dónde obtengo fondos. ¿verdad? Bueno. Esto daría la impresión de que voy a traer dinero en la bolsa y voy a salir a ver qué compro. Porque Punto. eso no lo dicen Bueno, en las no, pero eso iniciativas, es. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay un estudio, no hay una solución que te diga esta solución vale 2,000 millones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar? Ah, bueno, pues podemos implementar esto que están haciendo los municipios de manera temporal en lo que esto se soluciona, o nos buscamos fondos internacionales, pero ya tienes a dónde aplicarlos. Ahorita, pues pueden ser iniciativas que se les aprueben, sí, y les va a llegar el dinero, ¿y qué? Josefina González Blanco Se van a- tendrá su grupo de asesores para lo del sargazo, como lo tendrá también para la conservación de la vaquita marina y para qué sé yo, ¿no? Y pretenderá que, bueno, pues esto, ella tiene una cierta injerencia. El gobierno del estado tiene otra. El presidente municipal ahorita lo que está haciendo es recaudar y ver en qué se gasta la lana, porque tampoco está presentando ningún proyecto serio para aplicar estos recursos, dizque para conservación ambiental. Lo que vemos nuevamente es la desaparición de dinero sin el establecimiento de un proyecto serio, no hay. Y me pregunto, ¿por qué no lo hay? Si hay otros países que vienen, como tú mencionabas hace un momento, arrastrando esta situación desde hace años. Dices, bueno, ellos ya son expertos en este manejo porque tienen tanto tiempo. ¿Y por qué nosotros estamos inventando una maquinita? A ver si con esa maquinita pega y recogemos el sargazo. Yo supongo que estos países que nos llevan años con esta situación, pues deben tener experiencia en el ramo, porque no se les ha visto que salgan a los medios de una manera tan fuerte, tan alarmante como ha salido Quintana Roo en los medios internacionales. Yo no sé si Francia también tenga ese problema, pero si volteamos a ver estos países del Caribe, algunos ya deben tener y lo tienen. una experiencia. Bueno, y entonces, ¿por qué no, pero tiene? si me dejas comentarte, de hecho han venido las empresas a ofrecerlo y quienes lo han comprado en República Dominicana, en Texas, en todos estos lados, son los propios hoteleros. Entonces, sí, como bien dices, requiere proyecto, pero ya no estamos tan remotamente lejos. Ya sabemos cuánto cuesta una barrera efectiva por metro lineal, ya sabemos cuánto cuesta una embarcación sargacera. Mira, esta cuestión de las barreras, sí, no es que se trate de que ya sabes cuánto cueste, perdóname que te contradiga, pues, porque cuando hablaron de poner una barrera, el del tipo se dijo inclusive que del que se pone para impedir pues la cuestión petrolera y no sé qué, se dijo que eso no servía. Entonces, me supongo que debe ser una barrera como la que tú la que diseñó diseñaste, es muy diferente. ¿verdad? Bueno, ¿la tienen en otros países y les ha dado resultados? Claro, te digo, o sea, han venido estas empresas a demostrarlo. Entonces, yo creo que no es que me contradiga, sino que está, pero lo que no se ha logrado es, los hoteleros ya tienen, en Puerto Morelos por lo menos hay 6 barreras que las pusieron, los contrataron los hoteleros están contratando las empresas que están removiendo el sargazo de la playa conforme los lineamientos y lo están llevando. Entonces sí, definitivamente se requiere hacer un programa integral para también acordar precios, porque pues llegan barreras que son inaccesibles para cualquier hotelero. Por otro lado, preparar el terreno para hacerlo, y lo que hace falta es aprovecharlo, como dice Guadalupe, tiene muchas ventajas, pero también tiene costos en la recolección, en la limpieza y en el procesamiento de productos. Entonces, en el momento que ya tengamos una ganancia
ante todo este ciclo, pues eso va a favorecer, como el pez león. El pez león causaba un impacto impresionante al arrecife, pero la carne se vende y es muy rico y los pescadores lo saben pescar y no nos salía caro pescarlo. Entonces, de esa manera se está batiendo el pez león. El problema del sargazo, que es costoso, la remoción en agua es algo que es donde menos sabemos y que no tenemos embarcaciones. Entonces tenemos que adquirir equipo. Y sí, se requiere un comité técnico, pero a diferencia de los POEL, estos son de planeación. Claro. Lo que necesitamos operativo. Entonces, recibir esos recursos estatales, federales, municipales en una bolsa donde se puede ejecutar. En una misma línea. En una misma línea, estoy completamente de acuerdo. Sí, con en una Marcos. gran línea, y yo creo que es aquí a donde la figura del gobierno estatal debiera ser la que encabezara todo esto para poder presentarle a la propia secretaria: estas son las empresas, si gusta licítelas, y Claro. tenemos estas y estas y estas aportaciones de las que podemos echar mano, más el apoyo de ustedes. Pero es lo que no se ve. O sea, y yo no defiendo a los hoteleros. Ellos deberían de pugnar por sus playas limpias, en fin, por tantas cosas que les corresponden, ya que no contribuyen absolutamente nada, sobre todo estas cadenas internacionales y españolas, a procurar que sus empleados disfruten o tengan una vida agradable en el lugar donde trabajan, ¿no? O sea, son faltos total de conciencia social. Pero yo creo que para ningún inversionista, sobre todo cuando se tienen otros lugares a donde turistear y a donde invertir, pues les gusta que les digan, pues si quieres promoverte, págalo tú. Ahora, si quieres tener la playa limpia, pues límpiala tú, ¿no? Bueno, y entonces los impuestos que yo te pago. Sí, tienen que estar ellos definitivamente en la ecuación, los hoteleros. Si tuviéramos los una náuticos. transparencia y ellos también tuvieran una participación a la sociedad, pues a lo mejor las Claro. cosas serían diferentes, pero no lo son. Aquí la cuestión es que el problema del sargazo, yo lo siento que es el problema más complejo que hay para solucionar en el país y tal vez en toda la región, porque los intereses, las responsabilidades de quién lo tiene que hacer, quién no, no sabes si en el agua de quién es responsabilidad del sargazo cuando está en el mar, de quién es responsabilidad cuando llega a la costa, cuando recala, de quién es responsabilidad cuando se saca. O sea, son una serie de factores que pues sí, la misma naturaleza del Irresponsabilidades, diría yo. Ajá, ¿Te acuerdas sí. del ejemplo que nos pusiste de quién acabó? Protección Civil, Sí. sacando algo por un pleito. ¿Recuerdas ese programa? Y es que eso es lo que se tiene que acabar de cuadrar, ¿no? Y en la ley, o sea, es muy cuadrada, pero el problema del sargazo no lo es. O sea, no es algo que tú puedas estipular de dónde a dónde llega, a quién le corresponde. O sea, es realmente algo muy complejo, no es lo que yo puedo decir de esto. Y bueno, ahorita lo que parte de los planteamientos, que fue lo que se logró establecer en el Consejo Técnico durante las plenarias, lo que sí nos dimos cuenta era que teníamos que hacer grupos más chicos de trabajo. Se hicieron un taller, por ejemplo, para hablar solo de la contención en el mar, de las barreras. Se hizo otro taller solo para hablar de crear una alerta temprana para poder predecir a dónde va a recalar el sargazo. Se hizo otro taller de la transportación y disposición final del sargazo. Otro taller, fueron 5, ¿verdad? Entonces, Bueno, yo nada más quisiera agregar, yo no sé si, yo no vengo a título del Consejo Técnico, o sea, porque creo que a lo mejor ahí valdría la pena tal vez convocar a quienes están organizando el Consejo para poder vertir la información que corresponde al Consejo. Pero sí creo que hay un proceso que se está que está llevando a cabo y que es complejo. Sin embargo, sí ya se tiene identificado, o sea, cuáles son las zonas que le corresponden a qué institución, a gobierno federal, a gobierno estatal o a gobierno municipal. Lo que aquí hace falta es lo que comentábamos también la otra vez, es la voluntad política para que exista una vinculación, o sea, una identificación y reconocimiento del problema y la voluntad
para que la dinámica que se detone sea transparente y le competa en responsabilidad a cada quien y en beneficio, ¿no? Porque finalmente el que esté en las playas limpias no hay duda que va a beneficiar no solamente a Quintana Roo, que es un estado pues, prácticamente vive del turismo, sino a nivel nacional, porque al mismo tiempo somos los primeros, o el número 1 a nivel nacional en cuanto a divisas generadas por turismo. Entonces, es una cuestión de voluntad y transparencia, creo, de los niveles ¿Y de los gobierno. científicos sí están haciendo sus aportaciones, como ustedes, para contribuir a la solución a través de del esto? Consejo, Sí, ¿no? o sea, Sí, el ahí Consejo está. ha estado trabajando, lo único Como que yo digo opiniones. es, en este momento yo no vengo como representación del Porque Consejo. hay otra cuestión, entre tanto estudio y tanto burocratismo, pues a lo mejor cuando den pie con bola, ya para qué, si ya nos quedamos sin turistas. Es que no es, justamente por eso, o sea, no es tan sencillo llegar a una conclusión. Sí. Entonces se está analizando el problema, o sea, no es sencillo. Pero Aparte yo creo de que la todo, conclusión es que se requiere dinero y para poder tener dinero fácil necesita que esto se vea como una contingencia, como una emergencia. Por eso Fontaine es tan fácil poder bajar recursos en un momento tan crítico y hay un fondo y hay un comité donde están los 3 niveles de gobierno. Entonces aquí necesitamos que eso se vea así, porque no tenemos planeación para ejecutar operación para el sargazo, manejo de sargazo, de ninguno de los 3 niveles de gobierno. Entonces se requiere el poder generar solicitar esos recursos, y es decir, bajarlos a través de un comité como el que propone Alfonso. Entonces me parece que tiene que ser abierto y transparente y accesible, donde el sargazo no sea un tema de poder, sino sea un tema De solución. de solución. Sí, porque además deberían tener pues soluciones inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo, que es a donde viene lo de la prevención, pero no lo puedes tú meter todos a la misma olla, aunque hagas las mesas de trabajo, porque no se llega a ningún lado. ¿Cuál es la prisa? ¿En dónde y en cuánto tiempo tenemos que darle solución a esto antes de que se nos vaya el turismo, ¿no? ¿Cuáles son las de mediano, que requieren a lo mejor una inversión más amplia, y cuáles son las de largo plazo, que son las que vienen en el renglón prevención? Pero me parece que hay una desorganización. Sí. Fíjate esto, y qué bueno que tocas ese tema en correlación con lo que dijo Lupita. Fíjate, para que se declare una emergencia, yo no he visto en las mesas de trabajo de los 3 órdenes de gobierno, por ejemplo, la protección civil. ¿Quién declara una emergencia? Gobernación. Entonces es muy importante hablar con las autoridades que son las encargadas de declarar esa emergencia, bajo qué condiciones o bajo qué argumentos. Para mí, por eso les digo que hay que invitar a esa gente que son las que tienen por ley, por mandato de ley, quienes hacen esas declaratorias. Y lo que comentaba, por ejemplo, Alex, decían de que se ha hablado de muchas cosas, en algo que sí he podido observar, salvo aquí los científicos digan otra cosa, que la mejor opción es agarrar o tomar la mayoría del sargazo en alta mar. Y es cuando he oído funcionarios de Estado, sin decir nombres, dicen de que ese es un problema, le echan la culpa a la CONAM. ¿Por qué? Porque ahí está sus áreas naturales protegidas. Entonces ya está en su jurisdicción, y entonces es muy fácil decir, es fulanita de tal. Pero ¿dónde están los recursos? ¿Dónde está el personal? A ellos les bajaron los recursos, tanto financieros como económicos como materiales. Ahora bien, de las opciones que he oído, fíjense, en alta mar, ok, agarramos eso, unos dicen, hacemos como unas salchichas y las tiramos al fondo del mar. Otros dicen, las incineramos en alta mar. Y otros dicen, vamos a procesarlas. Entonces, vemos muchas opciones, pero aquí la pregunta es, y es donde entran los científicos, ¿cuál sería la idónea, la más barata y la más factible? Y la inmediata. Entonces, ya si después se son puede esos temas que yo hacer digo, ahí lo dejo ahí gasolina, como o pregunta. no lo comemos, pues ya es otro boleto, porque lo vemos como problemático. Antes el cuitlacoche era una plaga en el cultivo del maíz, acabamos comiéndolo. Claro. Y es se comen delicatessen. eso, Para los franceses Por es eso una... mencionaba un poco el Claro. pescado. Y por ejemplo, un sector que no se ha visto aquí es el sector pesquero.
Los pescadores de Siancán, que son reconocidos a nivel mundial por ser sustentable en el manejo de langosta, dejan sus langostas vivas en unas jaulas para cuando llegue el camión que carga y les compra. Pues las langostas se murieron por esta elevación de temperatura, porque son bahías someras, porque no hay recambio de agua. Entonces está afectando a todos los sectores. Y los pescadores pagaron por poner sus jaulas más afuera. O sea, ellos mismos invirtieron, así como el turista, los hoteles están invirtiendo en poner su barrera. Entonces, por eso digo, es un problema que va más allá, que como dice Alfonso, bueno, si es en el agua le toca a Conapesca o a la Conap, pues no es de que nos toque, ok, si me va a tocar, pero dame recursos, dame dinero, yo verifico que esté la embarcación sargacera, que se hagan bien las cosas. El problema es que no hay dinero y no hay coordinación. No es de identificar de quién es la atribución, o sea, más bien es que tenemos que facultar a las diferentes instancias para que tengan atribuciones repartidas, porque en el caso de los depósitos, en lo que ya lo aprovechamos, pues también se tiene que regular los depósitos. Entonces sí tiene que haber una instancia coordinadora, pero lo más importante es tener dinero para poder manejar. Pues esto que comentas de los pescadores nos revela claramente la anarquía existente, ¿no? Cada quien trata de solucionar su propio problema como puede, lo cual no es lo mejor, pues ni para la actividad a la que se dedique el Estado, obviamente ni para los ciudadanos. Y yo preguntaría, ¿los recursos del Fondo Nacional del Desastre no tienen algo que ver con pues las afectaciones, por ejemplo, carreteras, las que se sufren con la vivienda, las que todos? El sargazo no mortifica a los ciudadanos de manera física, o sea, sí hay una afectación económica, y yo no sé si dentro de los lineamientos o lo que cubre el Fonden tenga que ver por esto. Por eso es a lo que voy. ¿Dónde está Protección Civil, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, quién es la que declara la emergencia? Yo solo he visto que grupos dicen, esta es la mejor opción para bajar el dinero, pero no llaman a la autoridad competente. Sí, pero para a ver si me expliqué, Alfonso. Esta es una emergencia que afecta al turismo, sí, que afecta el renglón económico, pero que no causa una afectación directa al ciudadano. Ajá, ¿sí? O sea, no se le está cayendo la casa. De vida o muerte, así tiene es. Que ver con desgracias. No se le está cayendo la casa, nada de eso, no le impide circular. Es como un huracán, un incendio. Nada de eso, nada. Yo no sé si dentro de las condiciones que pone el Fonden para aceptar una declaración de emergencia, pérdida de vidas, pérdida de vidas, se tenga contemplado el área económica. O sea, esto a lo que está afectando brutalmente es el área económica, independientemente de la muerte de otros seres vivos, que yo tampoco sé si eso entra dentro del Fonden. Se necesita una gente como Alfonso que coordine esas tareas. Te debe nombrar, Alfonso, la tarea del Consejo, de los científicos, de la CONAN, de todos estos organismos científicos que hacen, pero alguien que coordine, que diga esto se va a hacer y la lana y todo. Y en esta parte se ha tratado de cambiar esa parte, pero no se ha podido, básicamente porque tiene que ver con pérdidas de vida humana. Pues sí, porque por ejemplo en Baja California podrían declarar una emergencia nacional porque ya no tienen ahí, o el fondo de desastres porque ya se les murió la vaquita y no lo han hecho, ¿verdad? Entonces, si ves afectaciones a otras especies. Sí, o cuando hay mareas rojas que pierden los pescadores tampoco es una... Nada, o cuando dejaron de ir las mariposas monarcas a Michoacán tampoco, ¿no? Pérdidas de vidas humanas, entonces ya se puede hacer, y eso lo debe saber más Alfonso, que son todos los lineamientos de Fonden, pero jurídicamente no hay un espacio donde se determine que el área económica también económicas que ocasiona el sargazo o las pérdidas ambientales se pongan en el Fonden. Entonces, y la ONU no está colaborando con sus científicos también, tiene organizaciones la ONU para estudiar esto. Tengo conocimiento que vino personal de la UNESCO, pero no sé qué acuerdos o a qué llegar. No, de hecho, de los proyectos prioritarios de pequeñas donaciones de PNUD abrieron un capítulo de sargazo y hicieron una convocatoria, pero son proyectos de 900,000 pesos. Entonces, estos proyectos con los pescadores de Puerto Morelos ingresamos un proyecto y ojalá que pegue, pero con eso no vamos a resolver. Pues esto de los barcos, ¿por qué esperan más? Si está dando resultados esto de los barcos, que compren más o que fabriquen más.
Bueno, lo que que pasa es nos que los paga. barcos que estamos hablando son barcos a menor escala, ¿no? La otra propuesta más bien es barcos que vayan a mar abierto. Y esa... Y que detengan el sargazo desde allá. Ajá, desde Que hagan esta es gran el- salchicha que dice Alfonso. Sí. Bueno, No, pues la idea es vamos a botanear una salchicha y unos comerciales y ahorita regresamos. Estado de los estados. I've got you. Bueno, pues como siempre el tiempo es nuestro principal enemigo. Sin embargo, pues ha servido como ejercicio todo esto, como una exposición, ¿Cómo no? para que la gente sepa por qué estamos como estamos, por qué no progresamos, por qué de todo en México hacemos un problema. ¿Por qué todo lo convertimos en burocratismo? Porque para cuando hay un problema, desde hace un siglo, se creaba un consejo, un comité, un fideicomiso, ya esas cosas, y mientras la gente discute y los recursos, las resoluciones y todo, el problema, yo creo que en el fondo las autoridades le apuestan a que esto se acabe de manera natural, ¿no? Mientras los consejos se reúnen y hacen propuestas y discuten y se vuelven a reunir y forman comisiones y comités y subcomités, y mientras se crea el fideicomiso y se discute cómo funciona y las licitaciones, en fin, todo eso, lo que quieren, a mi juicio, es ganar tiempo y esperar que los problemas se pudran, y sí, el sargazo se puede pudrir, pero en detrimento, y creo que nadie en su sano juicio puede apostarle a eso, en detrimento de la principal actividad de Quintana Roo y una de las principales. Pues del país, abonando lo es que el acabas de turismo. decir, la experiencia la tenemos con otros desastres naturales en donde a falta de esta coordinación y de unos dan tabiques y que otros dan quién sabe qué y hablan de la danza de los millones, lo cierto es que cada quien busca cómo volverse a hacer de un techo. Porque al Y final se de le pregunta a la cuentas, autoridad, ¿qué están haciendo? Ya formamos un comité, ya formamos un consejo. Le preguntan al consejo, ¿qué están haciendo? Nos estamos reuniendo, ya formamos subcomités especializados en esto. Y ahí están. ¿Y cuándo vuelven a sesionar? Pues sesionamos hace una semana y la siguiente reunión es dentro de 3 semanas. Y así, entonces los problemas se van. Sí, pero yo Se creo que van también hay multiplicando. que exigir, porque todos somos víctimas de esta burocracia, que más quisiéramos que llegara el dinero ya para poder manejar algo para prevenir esta parte de que se pudre el sargazo. Entonces, pues Sí. como ciudadanos hay que involucrarnos y también qué podemos hacer para que no llegue tanto sargazo. Pues también en nuestra casa podemos ayudar en esta parte de nutrientes, no siendo tan consumistas, no echando tantas cosas en la playa, basura, todo eso, porque finalmente el problema, muchos dicen, viene de Brasil, no, pero crece acá y aquí lo tenemos. Entonces, también podemos contribuir y estar observando y exigir que haya pues una solución para este problema que es tan Ustedes grande. lo saben, Guadalupe lo ha de saber, porque trabaja usted en Puerto Morelos, ¿verdad? Correcto. Bueno. Varias asociaciones también. Las playas, y Alfonso lo sabe, no porque sea científico, bueno, es científico social, pero
Las playas han hecho estudios, análisis del agua de las playas de Puerto Morelos y están contaminadas. Sí, sí, hay contaminación y definitivamente... ¿De dónde viene esa contaminación? Había que ver de dónde, quienes no tienen plantas de tratamiento, todo eso, o sea, ir al origen, como dicen, no es solo evitar que la gente no tire una colilla, que no tire esto, no, el problema es mayor. Mira, más o menos lo que vimos es que un 70% de la gente no está conectada correctamente o la planta de tratamiento no está funcionando, y eso lo sabemos. Lo tratamos en el otro de... programa, Sí, que lo los vimos. hoteles no hay ni siquiera quien los supervise, a ver si están... Pues entre hoteles, tienen. casas y la normativa que ya nos decía Alfonso, mientras no tengamos una ley que no permita que se vaya nitrógeno al manto freático, pues vamos a seguir con nutrientes en el agua, que no nos hacen daño a nosotros, no, pero están creciendo estas algas, que ya colonizaron el arrecife desde hace 40 años y ahorita están llegando, están navegando y las estamos padeciendo. Entonces, yo creo que sí hay varios niveles. Esta parte no hay que quitar el dedo del renglón, necesitamos dinero para el manejo de sargazo, pero necesitamos coordinación, voluntad, interinstitucionalidad y no tener protagonismos. Y la otra es que como persona que vivo en mi casa, ser más consciente y no ser tan consumista. Bien, pues el tiempo se termina. La última participación, Alfonso. Bueno, yo lo único que quiero decir es que mientras no apostemos una coordinación de los 3 órdenes de gobierno y una concertación con la sociedad organizada, le estamos apostando al caos. Y al haber un caos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, lo más conveniente que hay que hacer aquí es una coordinación, porque sin esto cada quien hace lo que le da la gana, piensa lo que uno cree y no estamos atacando el problema en conjunto. Entonces, es prioritario esto porque si no, le estamos apostando al caos y el caos solo unos cuantos ganan. Yo puedo decir que el año pasado con la colocación de tantas barreras se aprendió lo complejo que es ese sistema y ahorita estamos optando por otras opciones. Entonces, es un problema muy grande que todavía estamos aprendiendo a cómo lidiar con él. Sigue siendo complejo en el ámbito legal, en el ámbito operativo, en el ámbito económico. Entonces, no es algo sencillo, algo fácil de solventar. Y bueno, todo esto viene de la misma contaminación del mar que se ha dado en el último siglo. Entonces, va a ser muy, muy complejo el acabar con él. Hay que aprender más bien a vivir con el problema y cómo hacer que cause menos daño en la costa. Por favor. Pues yo creo que como me gustaría concluir esta intervención es, además del tema de alineación política, que es vital, y esa coordinación que debe existir entre los 3 niveles de gobierno, viene la parte de esa conciencia social de cada uno de nosotros como individuos, de que lo que estamos viviendo de detrimento en calidad ambiental, en el deterioro de los ecosistemas, tiene que ver mucho con la manera en la que hacemos el mal uso de nuestros residuos, ya sea residuos urbanos y aguas residuales. Eso definitivamente está contribuyendo en la falta de planeación de las urbes y que al final no se tiene un buen manejo de esos residuos. Entonces, la otra cosa que hemos aprendido con respecto al manejo de sargazo es si el sargazo se extrae oportunamente del agua para que no se erosione en las playas y se seca, prácticamente disminuye el problema de impacto ambiental. Al secarse el sargazo ya no existe generación de gases que pudieran ser tóxicos para la salud o para la atmósfera, ya no existen lixiviados y su peso disminuye significativamente, por lo tanto su manejo se hace bastante viable. Entonces creo que hay una solución muy muy fácil, que si hay esa voluntad y coordinación política y si hay la conciencia de cada ciudadano de impactar menos nuestro entorno, creo que podríamos llegar a una solución adecuada sin tanto dinero involucrado, ¿no? Y transparencia. La transparencia debe haber en los gobiernos. Jorge. Pues yo creo que es un estado casi de emergencia por su impacto económico. Porque decía, si no están a los hoteles, si no impactar económicamente, pues se pudiese lidiar con esto, ¿no?
pero es de emergencia porque hay mucho lo que está en juego y no veo voluntad política pues enfocada a su solución, sino que más que nada a postergar la solución, porque se pueden hacer, hablan de licitaciones. López Obrador con el tema del huachicoleo, sin licitar, compró, no sé, 800 pipas, ya están, pudiesen comprar unas cuantas embarcaciones, hombre, rápidas, sin todo este papeleo y trámites burocráticos que hay. Cuando menos apostarle a lo que ha dado resultado, ¿no? Aunque no sea la solución definitiva, naturalmente, ¿no? Pero cuando uno tiene una enfermedad, a veces los paliativos te ayudan a sobrevivir. Pues yo les agradezco mucho su presencia porque cada programa con ustedes pues nos deja una gran lección. Solo no estaría de acuerdo en que todo el tiempo se le exija al ciudadano que se cuide, que maneje, que tal y que bueno. Todo esto es una cuestión como un renglón, como muchos otros, en los que se sustentan en la educación. No tenemos educación para muchas cosas, o sea, no hemos formado ciudadanos educados en diversos renglones. Pero creo que el principal sería que cada ciudadano exija. A lo mejor puede seguir tirando su colilla, ojalá que no lo haga, y que aprenda a no tirar tampoco el plástico. Pero lo importante es que se involucre y exija. Claro. A ver, señores hoteleros, les exigen a los hoteleros, por favor, que a ver dónde está su drenaje. El que tapó una duna, pues qué pena, Margarito, pero vas a tener que destruir esta parte, ¿verdad? Y que los ciudadanos exijamos que las autoridades pues actúen como tales y sustentadas en la ley, en los planes de desarrollo, en el urbanismo, en todos los elementos que tienen a la mano, bueno, pues se castigue a los que están haciendo este daño, porque al final de cuentas se dañan ellos, pero pues dañan al mundo entero, porque finalmente el mar allá se lleva todas nuestras cochinadas a otros lados, no nada más aquí. Y vemos que hay países, bueno, en España quitaron pisos, destruyeron hoteles, hicieron muchas cosas que estaban afectando al medio ambiente. Aquí somos incapaces de decirles que nos permitan ver el mar desde el teléfono. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Creo que ya no hay tiempo para educarnos, siempre hay tiempo para salir a pelear, ¿no? Y los abogados, hombre, ya no la hagan tanto de cosas. Sí, ¿verdad? No puede uno contar con ellos. No, ni nos toman en cuenta. No están en el comité. Muchísimas gracias por su atención y si me lo permiten, pues nos vemos el próximo mes. You are the sunshine of my life.